Bueno, hola, buenas tardes. Vamos a empezar esta mesa redonda que, como sabéis, organiza la plataforma Andalucía Luna. Organizamos una actividad de este tipo todos los meses en torno a algún problema, algún asunto, alguna área de interés. Y en este caso, en el día de hoy, la mesa, el título que tiene es Desigualdades sociales en Andalucía y exclusión y pobreza infantil. En mi opinión, los intervinientes son profesionales, personas muy cualificadas, con una trayectoria bastante calidad, y por tanto creo que van a poner encima de la mesa pues, cosas bastante interesantes. La idea, yo no hago mucho preámbulo, la idea es que conforme vayan entendiendo, presente un poco a la persona, su perfil profesional, y en primer lugar va a intervenir Inmaculada Caraval, que está aquí a mi derecha, que es catedrática jubilada de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla, y que aquí específicamente viene en representación del Observatorio de la Desigualdad de Andalucía, una entidad que ahora comentará que bueno, tiene una trayectoria en términos de análisis y de estudio muy interesante. Y sin más preámbulo, le voy a dar la palabra. A continuación, yo haré una pequeña contextualización más relacionada con la problemática de la pobreza infantil en Andalucía, y a continuación pues, las otras personas que luego presentaré, Fernando y Ángela, desde sus respectivas áreas de profesionales y de experiencia, porque darán cuenta de más ligado, ya digo, al grupo de población infantil. Así, Inmaculada, que si quieres, sí, abrimos tu presentación, te la pongo. Bueno, pues antes que nada, que muchas gracias por contar conmigo para intervenir en esta jornada. Yo lo primero quiero contar lo que es el Observatorio de la Desigualdad de Andalucía. Aquí creo que algunas personas sí que lo conocen, pero en general no. Es una plataforma abierta de entidades, colectivos y personas interesadas por el análisis de las desigualdades, por profundizar en su conocimiento, por trabajar colectivamente para encontrar de alguna manera soluciones y presionar el poder público. Perdón, sí que puedo. Intento hablar más alto, perdón. Decía que se trata de una plataforma abierta y plural de entidades, personas, algunos colectivos interesados en el análisis de las desigualdades, en profundizar en su conocimiento, en reflexionar colectivamente sobre ellas y sobre todo en presionar políticamente para encontrar soluciones a los graves problemas que nos están afectando. Han pasado ya casi 10 años desde la constitución del observatorio y han sido, como todos sabemos, años complicadísimos, años complejos y difíciles, porque realmente han tenido lugar profundas transformaciones sociales, económicas, territoriales de un calado impresionante, que están además estrechamente asociadas con transiciones. Estamos viviendo una transición ecológica, una transición energética, una transición tecnológica, todas de una profundidad enorme, ¿no? Que además a su vez han venido o han aparecido emergencias que han actuado de alguna manera sobre ellas, ¿no? La pandemia primero, las guerras, la crisis climática. Yo creo que no hay que hablar de cambio climático, sino de crisis climática. Y bueno, incluso a veces las políticas parecía que en cierta medida cambiaba, digo en cierta medida porque desde luego no tiene sentido casi decirlo, pero como lo pienso no puedo decir, que parecía que incluso cambiaba el paradigma anterior, ¿no? Más ligado a los neoliberales, pero evidentemente no es. En general se trata de retos profundos, de grandes retos que hay que enfrentar, evidentemente, pero que como transcurre toda la vez, pues es dificilísimo y verdad atenderlo a todos, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que lo que es importante, cada vez más importante, es la acción colectiva. Hay mucha gente trabajando en esto, pero creo que si no se hace colectivamente, pues pasamos. En todo proceso de acción colectiva, por supuesto, es importante
porque es fácil que para tener opinión. La información no se puede tener opinión. Pero la información no es suficiente, el conocimiento es algo más. Para avanzar en el conocimiento, pues, o adquirir conocimiento, necesitamos llevar a cabo otros procesos de reflexión más profunda y desde luego sin conocimiento los procesos de transformación social no son posibles, ¿no? Así que estamos en ese contexto y en ese contexto el ODA ha intentado de alguna manera responder realizando informes periódicos que tenían por objeto contribuir a esa profundidad en ese conocimiento que comentaba, ¿no? Sobre las desigualdades y a promover debates sobre ellas, ¿no? Pero en este contexto que acabo de comentar, parecía que ya no lo que estábamos haciendo nos servía, que teníamos que de alguna manera cambiar lo que habíamos hecho anteriormente, y en ese sentido el quinto informe, que es el que salió en junio, pues es completamente distinto a los anteriores en tres contextos distintos. Bueno, en sus contenidos, por ejemplo, antes se basaba en trabajo realizado por personas de muchísimo nivel. Aquí tenemos a Delgado, que ha colaborado 2 veces en 2 informes, pero que prestaban, bueno, de alguna manera su trabajo ya realizado lo adecuaban al informe en cuestión, ¿no? Ha sido aportaciones interesantísimas y así tenemos 4 informes. Pero esta vez lo que hemos hecho es llevar a cabo una investigación expresamente proyectada para el quinto informe. Y en ese contexto nos hemos metido un lío muy grande porque queríamos analizar desde el punto de vista territorial las desigualdades en Andalucía a distintas escalas, y para ello pues, hemos trabajado con los profesores de la Universidad de Andalucía, sobre todo Maglán Loyola, más el Instituto de Estadística de Andalucía y algunos geógrafos que se han añadido al Observatorio de la Desigualdad, pero que no están trabajando en la universidad. La estructura también es distinta. Antes, los 4 informes anteriores tenían 2 partes. Una primera parte que es la que se analizaba tanto los procesos económicos como los sociales, la evolución que había seguido más reciente, y luego se añadían una serie de capítulos dedicados a aspectos diversos que cambiaban dependiendo del informe de las personas que teníamos la suerte de que querían colaborar en el mismo. En este caso no, en este caso está totalmente centrado en las desigualdades socioterritoriales, como he dicho antes, a distintas escalas, que luego comentaré con más detenimiento. A partir de ahora también hemos pensado que la periodicidad, que lo hacíamos anualmente, no tiene sentido, porque los datos no cambian tanto año a año y entonces era complicadísimo y nos lleva mucho trabajo, no tenemos capacidad porque no hay ninguna aportación económica de fondo, es porque, bueno, todo el mundo pone muy buena voluntad, pero ya está, entonces no tiene sentido. Entonces lo vamos a hacer desde ahora y anual. Así que la periodicidad también ha cambiado el contenido, ha cambiado la estructura y ha cambiado la periodicidad. Sí se mantiene el anexo estadístico que hemos tenido desde el tercer informe, creo, los 2 primeros no aparecían, que recoge información del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, del Instituto Nacional de Estadística y de Eurostat, de Andalucía, España y la Unión Europea, evolutiva. Que eso sí pensamos que es interesante para cualquier informe que pueda tener, bueno, para cualquier trabajo que se quiera hacer y que se quiera contextualizar, ¿no? En ese sentido, bueno, pues estamos aquí. Pero es evidente que el análisis de la... Sí. Que el análisis de las desigualdades, dado que la población y que las actividades económicas no se reparten equilibradamente en el territorio, es evidente también que las desigualdades afectan, el territorio se ve muy afectado por las desigualdades, al revés, ¿no? Interactúan una cosa con la otra, ¿no? El acceso al bienestar y la riqueza es desigual según también el ámbito económico. En ese sentido, por lo tanto, pensamos que sin la dimensión espacial, que junto a la temporal conforman los 2 aspectos básicos de la vida, ¿no? El tiempo y el espacio, pues estaba incompleto el informe. Así que nos metemos en el análisis del territorio a distintas escalas espaciales. Eso nos parece que es absolutamente imprescindible también para diseñar políticas, porque sin conocer lo que está ocurriendo en los distintos ámbitos, difícilmente se pueden tomar medidas muy generales, pero que a lo mejor no responden a los requerimientos, a la sociedad, a los problemas de los distintos ámbitos espaciales, entonces eso es evidente que necesitan prestar la atención, ¿no? Y en este caso nosotros,
con muy pocos medios, ya he dicho, nos hemos metido en un trabajo demasiado, que después ha sido demasiado, bueno, que está haciendo, porque no hemos parado desde que lo sacamos, pero que solamente se ha basado en 4 indicadores que tenéis aquí. Hemos analizado el nivel de estudio medido por el porcentaje de población con estudios obligatorios. Por otra parte, la inserción laboral a través de las tasas de desempleo, la renta disponible, la renta neta media por hogar, es lo que medimos, y el envejecimiento o la mortalidad. Nos interesan la población mayor de 65 años o la razón de mortalidad estandarizada dependiendo de la escala que estemos trabajando. Aquí tenéis, por ejemplo, el primer mapa de Andalucía que recoge el porcentaje de población con estudios superiores. A grandes rasgos hemos pensado, esto además queremos que vaya dirigido a personas que no están acostumbradas a la lectura de mapas, con lo cual teníamos mucho interés que fuera lo más sencillo, lo más claro posible, el mensaje no fuera equívoco. Por lo tanto, siempre hemos utilizado colores que están relacionados con los semáforos, ¿no? O sea, los verdes positivos, los rojos es negativo, dependiendo de los valores que se estén analizando, para que sepamos siempre qué es lo peor y lo mejor, ¿no? Los mapas municipales siempre son muy interesantes, los vamos a ver ahora. Yo creo que cuando se entra en la escala intraurbana es cuando vemos verdaderamente cosas más desconocidas quizá, aunque en líneas generales se conocen. En este caso, pues, realmente que vemos aquí, pues vemos que el porcentaje de población con estudios superiores, entendidos superiores, con los no que sean solo universitarios, sino todos los que están relacionados con niveles de estudio posteriores a la enseñanza obligatoria, pues que se concentra básicamente en las capitales de provincia, en los municipios del entorno, ¿no? Y los peores resultados normalmente, bueno, están en las zonas rurales, en este caso, sobre todo de Jaén y de Almería, ¿no? Básicamente. Y de Granada también. En cuanto a la tasa de desempleo, tiene una correlación en cierta medida este mapa con el anterior, pero nos muestra cosas mucho más significativas y desde luego que llaman bastante la atención. Yo centraría la atención en este caso en 2 cosas distintas, ¿no? Por una parte, lo positivo. Se observa, si os fijáis, por supuesto, aparte de las capitales de provincia, que hay unos valores bastante más positivos, o sea, con menos desempleo en este caso, en las zonas costeras de Almería y Huelva, están relacionados con la agricultura intensiva, evidentemente, y por otra parte, y como contrapunto, y además contrapunto, yo creo que nosotros creemos, muy chocante, el caso de Cádiz, ¿no? Porque prácticamente toda la provincia tiene una tasa de desempleo muy alta, o sea que está en una situación absolutamente negativa que llama bastante la atención con respecto al resto de la región. Y queda la excepción de Tarifa, pero a lo mejor llevo alguna otra, pero muy poco. ¿Qué pasa con la renta neta media por hogar? Pues aquí, de nuevo, observamos una diferencia significativa, por lo pronto, entre las capitales provinciales, los municipios que conforman las aglomeraciones metropolitanas y las zonas costeras, en este caso con valores más altos y mucho más con peores condiciones los municipios de serranos la mayor parte de las veces, y aquí otra vez destaca bastante los municipios de Granada, hay bastantes municipios de Granada. Se relaciona este indicador con otros indicadores, ¿no? Pero no con la tasa de paro. Con la tasa de paro, si fijáis aquí en Cádiz, el mapa anterior tiene una connotación malísima y aquí eso no se observa, ¿no? Porque realmente las rentas más o menos altas están relacionadas con la debilidad de las rentas agrarias en muchos casos, pero no con el que no haya puestos de trabajo, ¿no? Por otra parte, la población mayor de 65 años sobre el total de la población. Creo que es un dato importante porque a partir de 2018 la tasa vegetativa, o sea, el crecimiento vegetativo de la población andaluza es negativa por primera vez desde 2018. Eso no había pasado hasta ahora. En ese sentido, yo creo que hay que insistir mucho en que para nosotros es importante la migración, porque es que la tasa real solamente puede crecer si lo combatimos esto con la migración. Y
pone por lo tanto en evidencia la importancia del saldo migratorio, porque con el saldo vegetativo vamos en retroceso, ¿no? Aquí no pasaba antes, ¿no? Las poblaciones menos envejecidas están en los entornos de nuevo, en los entornos de las principales ciudades, y las más envejecidas corresponden a las zonas rurales, las zonas de montaña, y otra vez volvemos a poner en evidencia los casos de, en este caso Almería también, Almería, Granada, al norte de la provincia de Córdoba, con situaciones, con valores mucho más negativos. Pero esto es respecto a la escala municipal. A la municipal vemos que se crecen desigualdades territoriales, como habéis visto, en general, podríamos decir, peor situados los municipios situados en la zona de sierra, con peores datos, los del litoral alcanzan valores más positivos, y en general también vemos que las capitales provinciales y los municipios de su entorno son los que cuentan con mejores niveles de bienestar social, debido a la renta y a la formación. Formación y renta son dos valores bastante más altos en los municipios urbanos. Lo que pasa es que esto es una escala, no hemos asomado una, pero claro, nos tenemos que asomar qué ocurre dentro de las ciudades. Y precisamente en las ciudades urbanas es donde se concentra, por una parte, la actividad, o sea, lo mejor, digamos, entre comillas lo de lo mejor, pero bueno, la actividad económica y el poder, político, económico y mediático, pero es precisamente en ellas donde están las principales desigualdades. O sea que los principales problemas no están en las zonas rurales, que no hay muy importante, que hay que estudiarlo con detenimiento, pero que lo que estamos dando por hecho como algo positivo en general, después es mentira si lo hacen, ¿no? Que nos encontramos que hay otra cosa dentro que es necesario analizarla con más detenimiento. Cuando llegamos a este punto, nosotros nos encontramos un problema bastante grande, porque, claro, hemos tenido, como he dicho, han intervenido profesores de otras universidades y hemos tenido su tiempo, que regalaran su tiempo, porque aquí esto no está pagado con nada ni les va a servir, porque esta publicación no les va a servir para hacer currículum. O sea que eran personas que no han hecho el trabajo desinteresadamente por completo. Pero claro, no nos podíamos meter en mucho más de lo que pudiéramos soportar. Teniendo en cuenta la relación que veíamos ya al principio percibir entre lo que ocurre dentro de las mayores ciudades y el resto, pues pensamos que podíamos centrarnos en las capitales de provincia y añadir a ellas las ciudades que tienen más de 100.000 habitantes. En este caso, Jerez y Algeciras en Cádiz, Marbella en Málaga y dos demás en Sevilla. Así que hemos estudiado las 11 ciudades con más de 100.000 habitantes, analizando el interior con información. Voy a poner aquí los mapas de Sevilla, después si queréis hablar uno, porque tenemos uno, pero bueno. La información la utilizamos para analizar lo que ocurre dentro de la sesión censal, porque no hay otra unidad espacial que nos permita entrar todavía más, ¿no? en lo que ocurre en la ciudad. Dentro de la ciudad censal hay distintos barrios. Nos gustaría tener los barrios. En este sentido, que comentaba antes a Manolo Delgado, estuvimos cuando se estaba aprobando el proyecto de ley de estadística y cartografía de Andalucía, hicimos una alegación al Parlamento que nos recibieron, que queríamos pedirle que necesitábamos, que era importante para las políticas, que hubiera información mucho más territorializada. Bueno, fuimos al Parlamento, llevamos la alegación, fue una experiencia desde mi punto de vista muy negativa, porque es que no nos dieron nada, o sea, ni sí ni no, ni de gracias ni nada. Estuvimos ahí hablando un rato, cuando terminamos, bueno, pues había, pues nos fuimos tal como habíamos llegado, o sea que fue. Yo no salía de mi asombro, la verdad era la primera vez que estaba en ese contexto, lo habíamos preparado muy bien porque nos parecía que teníamos que solicitarlo eso y que era importante para la reforma que estaban haciendo del Instituto de Estadística, pero fue, bueno, como si no hubiera nada. De todas maneras, en este sentido, nos parecía que el análisis no era banal, ¿no? Porque nos hemos encontrado con cosas muy interesantes. En el caso de los mapas de Andalucía, yo voy a empezar diciendo lo más genérico. Si os fijáis en los mapas, es verdad que cuando se tiene una lista de datos, la información se tiene, pero claro, se tiene información unidad por unidad, pero no se relaciona espacialmente una con otra, no sabemos si están juntas las que están mal o están separadas o qué. Que eso es sí, lo que sí podemos ver en los mapas, a diferencia de un cuadro o una lista de datos, ¿no? Y
Y en este caso, si fijáis los dos mapas, se observa que las zonas rojas, que son siempre las peores, ¿no?, situadas en la periferia urbana, sobre todo norte, este y sur. El oeste no está tan contaminado por esos valores, ¿no? Pero sí que es interesante ver cómo el centro se ve con valores verdes, clarito más oscuro, pero verde, y toda la periferia de otra manera, ¿no? Así que la desigualdad existente respecto al nivel de formación y a la tasa de desempleo, que son coincidentes, o sea que evidentemente donde hay menos formación el desempleo es mayor, claro, pues se observa que perfectamente los mapas son bastante coincidentes. Los otros dos mapas que hemos analizado los pongo juntos porque nos llegan quizás a comentar y más fácil seguirlo así. El de la renta media con anual y en este caso hemos analizado la razón de mortalidad, que es la relación entre lo que la esperanza de vida en una unidad de análisis con respecto a la del conjunto de Andalucía en un momento dado. Y sí que observamos que las diferencias son significativas, no grandes diferencias en el bienestar. Sevilla, además, a diferencia, una cosa, bueno, luego veremos las conclusiones, pero sí que se ve en Sevilla que la presencia de las desigualdades es importante. O sea, en general, cuanto mayor la ciudad, más se observan las desigualdades. Pero, por ejemplo, las dos más mayores, las dos ciudades mayores que tenemos, que es Málaga y Sevilla, vemos diferencias en desigualdades internas, pero en el caso de Málaga es porque hay más barrios más ricos, digamos, y en el caso de Sevilla es porque hay más barrios pobres. Con lo cual, la diferencia no es solo que entre barrios, que el mapa de barrios distintos, sino que las condiciones que presentan las desigualdades en Sevilla son bastante peores que en el caso de Málaga, aunque haya desigualdades. La cuestión digamos, más dura y más importante que vimos aquí es una relación bastante clara entre la renta neta media y la mortalidad. La mortalidad es mucho más alta en la zona más desfavorecida que en el resto, ¿no? Y bueno, si se atiende a los datos de la Municipal de Salud, la diferencia de esperanza de vida de 8,8 años del barrio más pobre al barrio más rico de Sevilla. O sea, que una persona cuando nace tiene oportunidad de vivir 8 años más, casi 9, si vive en un sitio que si vive en otro, ¿no? Es una cosa verdaderamente dura y creo que llamativa, ¿no?, y que merece la pena la atención. En el caso de Andalucía, el resto de las ciudades sí que hemos visto, como veréis, bueno, ahora comentaré así con datos más generales, no me entiendo mucho porque no da tiempo además. La única población que vemos más integrado en el tejido urbano es Cádiz. Claro, Cádiz tiene muchos barrios que se mantienen como eran antes, porque la mayoría de las barriadas periféricas que aparecen aquí con datos peores son barriadas de los años 60 y 70. La población más desfavorecida estaba antes integrada a la trama urbana, las casas de vecinos, estaban colindantes con un palacio, con las casas de que fueran muy metidas e integradas, por lo tanto, no había tanta desintegración, tanta exclusión. En el caso, a partir de los años 60 y 70, con la construcción de las barriadas periféricas de malísima calidad, ¿no?, como todo el mundo sabemos, que además no se mantienen bien, están en condiciones bastante lamentables, pues realmente la diferencia se pone mucho más en evidencia, ¿no?, y es muchísimo más lacerante, ¿no? O sea que en este caso nos parecía que hay que analizarlo con mucho más detenimiento. Yo estoy dando unas pinceladas, pero me parece fundamental. Más allá de la concentración en determinadas situaciones urbanas de pobreza, exclusión, vulnerabilidad, es evidente que es necesario analizar los factores que determinan tales situaciones, que yo creo que pueden agruparse en dos grandes bloques, ¿no? Los determinantes físicos, el aislamiento físico que acabo de hacer referencia a ello, una segregación socioespacial clarísima, vamos, con barreras. En el caso de las semiviviendas es que se ve la vía del tren, vamos, está perfectamente aislada, ¿no?, con carencias de equipamientos y servicios que existan en el resto de la ciudad. La última vez que estuve, que había sido un día que había llovido muchísimo y se habían caído árboles, también en Sevilla, en el centro de la ciudad, en Los Remedios se habían caído árboles,
a los 2 o 3 días eso estaba recogido al día siguiente. Allí no. Allí fuimos la semana siguiente y estaban los árboles que se habían caído, estaban en el suelo, o sea que no se había atendido aquella semana. La carencia de equipamiento y servicio y, por supuesto, el deterioro del espacio público, que es conocido de todo y, bueno, no tengo mucho más que decir. Pero además de esos determinantes físicos y los determinantes sociales, hábitos de vida que pueden afectar la salud, las formas de alimentación, el proceso educativo, el empleo del tiempo libre, condicionan a las personas que viven en unos lugares más respecto a otros. Los problemas de convivencia, que también lo hemos apreciado ahora cuando yo reconozco que hasta ahora no me había puesto en contacto con esas personas, con esos barrios, y veo que tienen muchos problemas de convivencia porque no están de acuerdo con determinados colectivos con otros. Y por supuesto el papel de la vivienda, el contexto inseguro, que además es refugio en una medida, ¿no? Cuando uno se mete en su casa le parece que bien, ya estoy aquí encerrado, pero además es cárcel para muchas personas, con pisos de 4 plantas que no tienen ascensor y que tienen una persona mayor encerrada porque no pueden subir a la escalera, a lo mejor ni siquiera una vez al día, ¿no? Con lo cual es un papel de cárcel, ¿no? Y la percepción de abandono y inseguridad que está relacionada con una estigmatización social que creo que puede afectar psicológicamente también, que no debe ser fácil, clarísimamente viviendo. Conclusión. Nosotros hemos visto que son las ciudades más pobladas las más afectadas por la existencia de barrios desfavorecidos. O sea que el tamaño de la población está relacionada con la aparición de índices inaceptables de pobreza y de exclusión social. El nivel de riqueza general de la ciudad también determina el grado de asimetría. A mayor renta media, más niveles de desigualdad. Que parecía que debe ser al revés, o sea, que hay más renta media que bien, pero claro, si se asoma uno a lo que ocurre dentro, pues ya no es tan bien. Y luego, como decía antes, diferencias significativas entre las desigualdades existentes en Málaga y Sevilla. Málaga más relacionada con la existencia de barrios de alto nivel económico, en Sevilla la presencia de barrios pobres y socialmente excluidos. Y como comentaba también lo de Cádiz, no me voy a repetir porque me voy a regresar. Para terminar, yo creo que es importante decir que las ciudades deben dar respuesta de alguna manera a la necesidad de las ciudades. Los poderes públicos de las ciudades, los ayuntamientos, las instituciones públicas, tienen que dar respuesta a las necesidades básicas de la ciudadanía, que son diferentes en los distintos barrios. Que en algún barrio hace falta una cosa, pero en el barrio de al lado hace falta otra, ¿no? Por lo tanto, hay que contar con información detallada, no sirve de diseñar políticas públicas que vayan en Sevilla en general, porque las situaciones de un sitio y otro no son las mismas. Es, por supuesto, urgente adoptar un nuevo modelo urbano que, además de ser socialmente justo, que sería lo básico, sea territorialmente equilibrado y ambientalmente sostenible, lo que requiere, por una parte, sensibilizar a la población en general de las graves situaciones de vulnerabilidad y pobreza que sufre Sevilla. Todo el mundo dice que Sevilla, que bien, qué bonito, que bien estamos. Bueno, hay que mirar un poquito más a lo que no nos coge tan cerca a lo mejor y que es también Sevilla, igual de Sevilla. Y por supuesto, exigir a los poderes públicos que tomen conciencia de la situación. Yo he puesto aquí que se avergüencen de haberla mantenido, porque esto es una cosa que viene pasando desde hace muchos años y que se ha hablado mucho de los barrios desfavorecidos y del dinero. Es que a lo mejor no es cuestión solo de dinero, es cuestión de muchas más cosas, es cuestión de política, de acercamiento de otra manera. O sea, no se trata de eso, ¿no? O sea, yo creo que los poderes públicos, los ayuntamientos tendrían que avergonzarse de mantener eso aquí, porque yo, desde luego, si tuvieran una responsabilidad, como yo fuera alcaldesa, yo me moría con esto, ¿no? Y por supuesto que se comprometan a resolver los problemas importantes que tienen los barrios más desfavorecidos, ¿no? Y bueno, con eso es con lo que hemos llegado, lo que hemos podido llegar en el informe. Yo lo he contado aquí muy por encima, está hecho en todas las ciudades que os he comentado. Y si lo queréis ver, está colgado en la página del Observatorio de la Desigualdad de Andalucía. Está colgado en el informe completo, así que cualquiera que quiera verlo puede descolgar y no te libre de exposición lo tenemos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Luego tendremos posibilidad al final de comentar tanto su intervención como la de los compañeros. ¿Están algo por ahí? Gracias. Sí. Ya, no va a haber
proyección, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Se ve bien también eso. ¿Qué? Que se ve bien así. Se ve Bien, bueno, pues como decía, yo hago una pequeña contextualización ligada a un grupo de población que llamamos infancia, que se trata de las personas menores de 18 años, podemos decir infancia, niños, niñas, adolescentes, y para dar luego paso a los dos compañeros que trabajan específicamente, su tarea profesional tiene que ver con este grupo de población. ¿Qué hago aquí? Entonces, muy brevemente, yo también, con mi trabajo, trabajo en la Consejería de Salud y, bueno, pues tengo que ver con este tipo de cuestiones. Muy panorámica y sintéticamente, estamos hablando de mucha gente. En Andalucía son casi el 19% de la población, en el mundo son aproximadamente el 30% de la población, y históricamente ha sido un grupo de población muy subalterno, muy visibilizado, pero a raíz de la Convención de los Derechos del Niño de 1989, que es un tratado de derechos humanos de Naciones Unidas, el tratado de derechos humanos más ratificado de la historia. Solo hay un país que no lo ha ratificado, que es Estados Unidos, luego veremos por qué. Algún otro quizás no debía haberlo ratificado, como Israel, pero en cualquier caso, una declaración muy contundente respecto de los derechos de la infancia en la sociedad, porque se parte de una realidad histórica que tiene que ver con la invisibilidad política y la subalternidad de este grupo de población. Se trata de personas que no tienen acceso directo a los tribunales, no tienen derecho a voto, a representación política. Hay evidencia contundente de que están infrarrepresentados en todas las políticas económicas, medioambientales, en presupuestos públicos, no tienen acceso directo a los medios de comunicación, están afectados desproporcionadamente por las políticas de austeridad y se conoce mal su realidad. Por tanto, hay una desventaja estructural asociada al estatus infantil. Eso está muy documentado y, obviamente, porque estas posiciones subalternas, pues, obviamente, tienden a estar relegadas a las políticas y a ser, a pesar de imaginarios que tenemos de buen rollito hacia los niños y tal, pero la realidad es esta, ¿no? Muy sintéticamente igual. La etapa infantil, sobre todo hasta los 8 años, es la etapa, desde el punto de vista de los cambios evolutivos, más importante en cuanto a que todo lo que acontece ahí pues tiene repercusiones en la trayectoria vital, ¿no? El grueso de los cambios evolutivos se estructuran, se organizan en la infancia. Ahí tiene lugar periodos sensibles donde es más fácil adquirir conocimiento, periodos críticos donde si no ocurren ciertas cosas es difícil o más complicado contar luego, y por tanto son mucho más vulnerables a todos los factores tóxicos en términos de política, de contaminación, de insuficiencia. Repercuten más profundamente en este grupo de población que en el resto, y además tienden a acumularse ese tipo de experiencias adversas si ocurren a lo largo del ciclo vital. Y por otra parte, conforma un grupo de población que constituye un gran activo social desde el punto de vista de lo que aportan en términos de valores, de higiene, de curiosidad, de innovación, etc. Pero a pesar de eso sigue siendo un grupo muy complicado desde el punto de vista de su reconocimiento y de las dificultades que tiene. De hecho, se empezó a hablar, sobre todo a partir del 2008, porque fue el grupo de población que más se empobreció en toda Europa a partir de las políticas de austeridad, de que la pobreza tenía rostro de niño. Se venía diciendo que tenía rostro de mujer, pero ahora se habló de que tenía también rostro de niño, ya digo, porque fue el grupo de población que más se empobreció. Esta es una declaración que hizo SEPA, que es la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, respecto de los efectos tan perniciosos que estaban teniendo las políticas de austeridad sobre los niños, niñas y adolescentes, porque constituían una repercusión o un impacto que iba a tener efectos indelebles. Esto es literal del informe en la salud de los niños. Estamos hablando de una sociedad experta en salud pública. La exposición en la infancia a este tipo de adversidades ligadas a determinantes sociales, como se ha comentado, determinantes socioeconómicos, genera vulnerabilidad y genera peores resultados en salud, en bienestar, a corto, a medio, a largo plazo. Incluso hay evidencia de que se transmiten transgeneracionalmente, ¿no? Por tanto, cuanto más precoz es la exposición de una persona o de las personas a factores adversos, a eventos negativos,
más impacto tienen en las personas y los efectos son más negativos y más irreversibles. Este es un punto de partida. Bueno, a partir de aquí, han salido muchos datos a nivel europeo, a nivel del Estado español y a nivel de Andalucía respecto de la situación estructural, crónica y de alguna manera incomprendida, entre comillas, de las tasas de pobreza infantil que hay en el Estado español. Es el Estado, quizás después de Bulgaria, que tiene mayores tasas de pobreza infantil a lo largo del tiempo. Con todo lo que esto conlleva, como decía, a la hora de repercutir en el conjunto social, no solo en ellos. Pero de todas maneras se suele decir que los niños son los ciudadanos del futuro y los niños no son los ciudadanos del futuro, los niños son ciudadanos ahora, los niños y las niñas. Y el impacto es ahora el que sufre. Por tanto, hay un problema de pobreza estructural, de pobreza crónica que está afectando a la vida, obviamente desigualmente, porque igual que en el caso de las mujeres, pues hay grupos de niños igual que hay grupos de mujeres. Y en el caso de Andalucía, si en el caso de España tenemos como 9 puntos por encima de la media europea, pues en el caso de Andalucía tenemos 9 puntos por encima del Estado español. Lo de Andalucía es una cosa verdaderamente espectacular. Todos los informes, año tras año, de UNICEF, de Save the Children, del Defensor del Pueblo, del Observatorio de Infancia, constatan el liderazgo que mantiene Andalucía en pobreza infantil. Es un suelo pegajoso del que no se sale, al contrario, cronificado, y que están pasando cohortes de niños por hasta que se hacen adultos, pero con todo lo que eso conlleva, ¿no? Ahí tenemos en Andalucía el Observatorio de Infancia, que bueno, es un organismo institucional y que hace informes bastante buenos en ese sentido y está documentando toda esta situación año tras año, no solo en el ámbito de la pobreza, también en el ámbito educativo, etc. Pero bueno, mantenemos, como digo, un anclaje estructural en estas tasas de pobreza infantil que generan pues, exclusión social, generan abandono educativo precoz, etc. Rápidamente o brevemente, no voy a dar muchos datos, pero como decía, tenemos tasas de pobreza infantil, por ejemplo, en situación de pobreza grave o severa, estamos hablando de carencias materiales severas, en Andalucía aproximadamente el 15% de los niños. Ese punto por encima de la población general y como 9 puntos así por encima del Estado español. Es un escándalo político y moral, pero bastante normalizado. En el Parlamento no se habla, en fin. Respecto del grupo de población que, ya digo, España ratifica la Convención de los Derechos del Niño y establece todos los ordenamientos jurídicos, todos los ordenamientos estratégicos que tenemos a todas las escalas, que ha de priorizarse el interés superior del menor sobre cualquier otro interés legítimo. O sea, es el grupo de población que hay que privilegiar, que hay que priorizar, etc. Claro, luego dentro de la infancia hay infancias vulnerables, hay infancias con discapacidad, están el tema de las infancias que tienen otra procedencia étnica, etc. Hay distintos grupos, ¿no? Pero en todo caso, en el caso de Andalucía, bueno, aquí comento que en el año 1989 la Junta de Andalucía declaró 8 variedades de actuación perfecta, donde se reconocía que había carencias, déficit, insuficiencia. En el año 98 pasaban a nominalizar zonas con necesidad de transformación social y ya era el 40. En el 2018, documentos, digamos, oficiales, ¿no?, de la Junta de Andalucía, la Estrategia Regional Andaluza para la Educación e Inclusión Social identificaba ya 187 zonas desfavorecidas, con alta tasa de paro, lo que estaba comentando Inmaculada, pobreza, abandono escolar, problemas de vivienda, etcétera, etcétera. Andalucía, bueno, como sabemos, tiene los barrios más pobres, las ciudades con mayor tasa de paro, etcétera, ¿no? Y en el caso de la pobreza infantil, como decíamos, estamos en el liderazgo europeo, con diferencia respecto de cualquier entorno. Y hablar de pobreza infantil, hablar de un amplio rango de dimensiones de la vida de los niños, que tienen que ver con peores estados de salud. La obesidad, por ejemplo, tiene un gradiente social tremendo. El gradiente social es como se distribuye desigualmente, lo que estaba comentando Inmaculada, los problemas. La mortalidad, hay 8 años de diferencia en mortalidad, pero en cualquier problema de salud hay ese gradiente social. Las dificultades que tienen que ver con la pobreza energética, con los desahucios, con los barrios degradados, con la violencia estructural, con el abandono educativo, todo eso. Y por último, para ir acabando, este es un documento del observatorio que se llama La pobreza en vida. Se hizo un trabajo con cientos de niños, hablando con ellos, con grupos focales, para cómo percibían su realidad, porque no es solo que no me puedo comprar algo, ¿no? Y es un documento muy interesante. Normalmente a los niños no se les pregunta en ningún aspecto. Se pregunta a los padres, etc. No se sabe de ellos.
porque se entiende que son como inmaduros todavía, etc. Cuando se les pregunta, pues dicen cosas, ¿no? Y, por ejemplo, cuando se habla de pobreza, se está hablando de, pues le preguntaba a un entrevistador, ¿no? ¿Cómo habéis enterado o os dais cuenta que algún chico del colegio, del barrio, tiene problemas, ¿no?, económicos en su casa? Dice, la ropa no se baña, si se baña, si huele mal, ¿no?, que está decaído, que no está feliz, que siempre lleva la misma ropa, se le nota también en la cara. Es decir, estamos hablando de unos contextos de vida donde muchos niños están en una intersección de problemas de todo tipo. Y además eso genera lo que yo llamaba el anuncio de esperanza, ¿no? Lo típico, yo no sirvo para estudiar, yo puedo llegar hasta aquí, entonces estamos permitiendo que generaciones de niños pobres, por llamarlo así, pues consideren que estamos peores dotados para hacer ciertas cosas y que sus expectativas llegan hasta este nivel. Mientras que, por ejemplo, esto es un texto de Bourdieu, curiosamente, los niños y las niñas de grupos sociales más privilegiados son más conscientes de que sus capacidades, sus potencialidades tienen que ver con el contexto en el que viven, mientras que los niños y niñas de contextos más desfavorecidos tienden a pensar que las dificultades tienen que ver con dones naturales, con falta de talento, o sea, psicologizan o interiorizan el fracaso, por decirlo así, y tiene que ver con esta dinámica. Bueno, era un poco el contexto, la contextualización que quería hacer de lo que estamos hablando, de la dimensión que tiene la exclusión y la pobreza infantil, especialmente en Andalucía, especialmente obviamente, como ha documentado Inmaculada, en ciertas zonas, pero además del tipo de repercusión y de impacto que tiene en mucha gente, en muchos niños a lo largo de su ciclo vital. Le pasaría ahora entonces la palabra a Fernando Rodríguez, que él ha estudiado periodismo y está trabajando en la cooperación internacional desde el año 2000. Él es delegado de Lugo, que es una entidad, lo comentarás, en Andalucía, que trabaja con otros temas de investigación y ciencia política muy ligada a la infancia, y bueno, ha participado en distintos estudios documentales sobre esto, proyectos de investigación relacionados con el bienestar, la protección de los niños, la inversión educativa. Y bueno, pues está trabajando ahora en lo que tiene que ver con la ley orgánica que se acaba de promulgar de protección frente a la violencia que sufre la infancia. Así que cuando tú quieras. Creo que mejor tu presentación. Bueno, pues muchas gracias a Antonio y a la plataforma Andalucía por abordar el tema de la desigualdad y el tema de la pobreza infantil en concreto. Bueno, presento un poco, aparte de la presentación de Antonio, con un poco el grupo, cómo nace, de dónde nace y cuáles son sus principales objetivos y porque venimos a intentar hablar de este tema y poner aunque sean 3 o 4 ideas aquí, que nos vayamos con 3 o 4 ideas básicas, ¿no? Tampoco complicarnos con grandes palabras que muchas veces se quedan vacías, ¿no? En este tema que a veces con esos números tan elevados parece como que no podemos, no sabemos cómo meterle mano. Pues el grupo originariamente es una ONG de cooperación internacional que trabaja por los derechos de la infancia y para la realización de estos derechos en su bienestar, especialmente el derecho a la educación, a la protección y a la alimentación. Originariamente, como os decía, era una ONG de cooperación internacional. Trabajamos en América Latina, en los países más pobres de América Latina, de África y de Asia, pero a raíz del año 2009-2010, como ha comentado Antonio ahora, a raíz de esos recortes, de esas políticas de austeridad que tanto influyeron en recortes en salud, en educación y tanto impactó en la pobreza infantil, que pegó un subidón enorme y ya empezó a colocar a España, bueno, ya lleva tiempo en la cola en cuanto a la situación de la infancia, pero entonces decidimos, en base a nuestra misión y a nuestra visión de trabajar por el bienestar de la infancia a partir de sus derechos, teníamos que empezar a trabajar también aquí en España, ¿no? Entonces empezamos a
realizar pues, distintos programas, distintas acciones en estas áreas que os decía, de educación, de protección de alimentación y también apoyando con investigaciones que nos sacaran datos que nos permitieran también poner esta situación de la mano también de otras entidades colegas, bueno, el Foro Profesional de la Infancia, UNICEF, Save the Children, Cruz Roja, pues llevamos unos años trabajando de forma coordinada para objetivos que tenemos como bueno, un poco lo que... como... Ah, claro, sí. Vale, pues me voy a repetir en algunas cosas de las que han comentado Inmaculada y también, pero pasaré entonces un poco rápido por ahí, pero básicamente quisiera hablar de las distintas dimensiones que tiene la pobreza, como ese fenómeno que parece que hemos dado como inevitable, parece como que hemos aceptado que pobreza infantil esté asociada a Andalucía, a España en concreto y a Andalucía más, estamos a la cola y este año han salido los nuevos datos de la encuesta de condiciones de vida y nos coloca destacados en la cola. Bueno, hacer un pequeño repaso que ya lo han adelantado también un poco Inmaculada y Antonio de cómo se manifiesta esa pobreza infantil en las familias donde viven estos niños y niñas. El marco jurídico también lo ha comentado Antonio, pero vamos a hablar un poco del marco jurídico y de los motivos que nos tienen que empujar a toda la sociedad, pero vamos a ponerle nombre y apellido a los titulares de obligación, sobre todo, que son las instituciones, la administración, a reducir lo máximo posible este problema que nos parece como que nos hace ver que es como algo natural y al final lo que también es una debilidad política, de voluntad política, porque hay casos en nuestro entorno cercano, en comunidades autónomas del norte o en países que son más pobres que España, que con ciertas políticas han logrado hacer un avance bastante potente en reducción de la pobreza. Hablar un poco de la exclusión social, que Inmaculada ha hecho una foto muy exhaustiva, pero de por qué viene asociada esa exclusión social a términos de pobreza, cuando hablamos siempre de riesgo de pobreza y exclusión social, y también hablar un poco del bienestar como el reverso de la moneda, ¿no? Como las distintas dimensiones también que tiene ese bienestar y cómo la importancia que tiene lo relacional, que también ha adelantado Antonio. Y bueno, a comentaros también algo ya de forma muy concreta, para que no se quede así en la nube, algunas de las cosas en las que trabajamos para intentar poner nuestro granito de arena en esta reducción de este problema, no tan grave, ¿no? Como antes comentaba Antonio, bueno, este ranking lo tenemos bastante visualizado, 13, 12 de los 15 barrios más pobres están en Andalucía, en Sevilla, como también indicaba Inmaculada, coincide con lo que decía, de las ciudades con más población son las que aglutinan los barrios más pobres. Y bueno, si se alarga la lista, pues también aparecerían, supongo, que la Almería y algunos de Granada, supongo. Antes hablaba también Antonio, unas tasas de pobreza. Este año la tasa de la LOPE, la tasa oficial que utiliza la Oficina Estadística de la Unión Europea, que nos permite compararnos con con la mayoría de los países europeos, tiene en cuenta la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social, tiene en cuenta una serie de variables. Uno de ellos es la pobreza monetaria en las familias, otra es la baja intensidad de empleo que hay en la familia, se refiere a aquellas personas con edad de trabajar, cuya capacidad laboral está por debajo del 20%, y después no tener acceso a una serie de ítems de carencia material y social. Entre ellos está el no poder mantener la casa a una temperatura adecuada, el no poder llegar a fin de mes o tener mucha dificultad para llegar a fin de mes. También hay otros temas que aquí aparecen ya, esa multidimensionalidad de la pobreza, que vienen a demostrar que no es solamente económica,
centramos en algo que vamos a hablar después, que es el impacto relacional de la pobreza, cómo le influye a nivel de relación con su entorno. Otros datos que también se han adelantado aquí ya, la tasa de desempleo, aunque esté bajando en los últimos años, también hay un poco de trampa en ese porcentaje, porque ha disminuido el número de población activa y eso también hace que disminuya el porcentaje de desempleo, pero seguimos estando 6 puntos por encima de la media española. El desempleo juvenil también 8 o 9 puntos por encima de la media española. Y este año, esa pobreza monetaria que habla de familias cuyos ingresos sean un 60% de la mediana es el nivel que coloca a los salarios, al mismo número de salarios por arriba y por abajo, pues este año ha subido 4,4 puntos porcentuales en Andalucía. Y también han subido los hogares con baja intensidad de empleo, que antes lo comentaba, y las privaciones materiales severas que también han adelantado antes Antonio. Como os decía antes, si pudiéramos hacer una foto de la pobreza infantil, tenemos que meternos en la casa, en la vivienda, donde vive, o sea, esta pobreza no es de los niños y niñas en sí, sino de las familias en las que ellos viven, ¿no? Y ahí tenemos pues una serie de características que se repiten, ¿no? en los distintos territorios. El bajo nivel de estudios de padres y madres, familias numerosas, hogares monoparentales, la mayoría de los hogares monoparentales, más del 80%, están encabezados por una mujer, personas de etnia gitana o hijos de personas inmigrantes, sobre todo extracomunitarios, y familias en paro o con baja intensidad laboral. También un poco para dar un poco más de datos de esos niños y niñas que viven en la pobreza, la encuesta HBSC que mide los comportamientos en salud en Andalucía, los niños que están en edad escolar, hablaba de que en las familias pobres aumenta el 40% de niños y niñas que no desayunan en 3 semanas o nunca comen fruta, que se alimentan con dulces, refrescos más de una vez al día. Y a nivel de autoestima o a nivel relacional, pues que tienen poca comunicación con su familia sobre cómo le van al colegio, sobre cómo se siente, no hablan con amistades sobre lo que les ocurre. El marco jurídico lo ha adelantado también Antonio antes, pues tenemos muchos tratados, muchos convenios que obligan a los gobiernos autonómicos locales a hacer políticas que realmente sean eficaces para reducir la pobreza, ¿no? La Agenda 2030 a nivel internacional, el ODS 1, habla de poner fin a la pobreza en todas sus formas y haciendo especial incidencia en la infancia, ¿no? Y la Convención de Derechos de la Infancia, que comentaba antes Antonio, pues habla en su artículo 27 del derecho de niños y niñas a un nivel adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual y social. La Constitución también habla de establecer medidas para garantizar los derechos de la infancia y habla de un aspecto que ha adelantado una jugada, es el tema de la territorialidad, la descentralización, la importancia de descentralizar para llegar mejor con las políticas públicas a los territorios determinados y trabajar desde distintos ámbitos entre los titulares dentro de la administración, ¿no? Interdisciplinariedad, pero bueno, para no decir palabras, al final lo que empuja, lo que obliga a la Constitución es a que se trabaje con un mismo objetivo desde los distintos ámbitos, porque se entiende que es un fenómeno complejo, con muchas causas, con muchos efectos y es fundamental. Y en su artículo 9.2 habla que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Eso incluye también a la sociedad, por supuesto. Otra ley de referencia es la Ley Orgánica de Protección de la Infancia frente a la violencia, que se aprobó en el año 21. También es uno de los aspectos en los que trabajamos. Estamos, como también antes comentaba aquí el compañero, haciendo un seguimiento de cómo se está aplicando esta ley y
no todas, pero sí artículos determinados con figuras, que ahora hablaremos un poco de eso, que nos parece fundamental para que esta ley, que es muy potente, que es pionera, que es muy completa en muchos aspectos, pues que realmente se implemente, ¿no? También tenemos la Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía, que veníamos reclamando desde hace muchos años todas las relaciones de infancia, había una antigua del año 98, creo, y también se aprobó hace 3 años, en el año 21, igual que la LOTIDI. Igualmente hay otros planes, el tercer plan de infancia y adolescencia 2024-2027, el plan de cooperación para el desarrollo también de 2024-2027, la Comisión de Política de Infancia en el Parlamento es otro espacio en los que se supone que deberíamos poder tratar con más intensidad este problema de la pobreza. Y en definitiva, tenemos un marco jurídico que nos llama a actuar desde distintas formas para acabar con la pobreza, pero al final muchas veces la sensación es que se queda todo en papel, no sabemos el impacto que ha tenido o esa ley o los planes que se derivan de ella o los programas, o muchas veces esa evaluación que se hace se queda en el cajón y no se comunica debidamente. Entonces, esto nos lleva a, bueno, os quería hablar también de la inclusión social, que aparece siempre vinculada a la pobreza. Es un término que va más allá de la pobreza, porque va más allá del tema económico, digamos, ¿no? Entonces, la Comisión Europea la define una situación de exclusión cuando la persona sufre desventajas en términos de educación, habilidades, empleo, vivienda o recursos financieros, cuando sus oportunidades de tener acceso a las principales instituciones que distribuyen esas oportunidades de vida son menores que las del resto de la población, o cuando esas desventajas y accesos disminuidos persisten a lo largo del tiempo. Estamos hablando de esa cronificación o esa resistencia de la pobreza, ¿no? Y la Comisión Europea en algunos documentos, como el libro verde sobre política social o el libro blanco sobre política social, apunta que esta desigualdad amenaza lo que es la cohesión social en los Estados miembros de la Unión Europea, ¿no? Entonces, este marco jurídico, este marco social, nos lleva a argumentar que tenemos varias razones. Si no la quiere ver alguien desde el punto de vista legal o jurídico, que es todo ese marco del que hemos hablado, de todos esos convenios, esos tratados que nos marcan la obligación de trabajar por la erradicación de la pobreza infantil, hay otra aplicación que es esta social, que crea una sociedad dual, crea una desigualdad social, esta pobreza. A nivel moral, ético, estamos hablando de sociedades que miran por otro lado y que no compartimos vida con barrios, con personas que no tienen los mismos derechos que otros. Incluso a nivel, que no lo quiera ver así, también hay muchos estudios que a nivel económico justifican la necesidad de actuar. El no actuar sale muy caro. El año pasado se presentó un estudio de Olga Cantó, que es economista de la Universidad Europea de Florencia. Hizo un estudio muy potente ella misma reconocía que la exactitud es complicada en este tema, pero se mueven 63.000 millones de euros lo que cuesta la pobreza infantil. Eso es un 5 y pico % del Producto Interior Bruto, y si lo queremos ver de forma más en nuestro bolsillo, es 1.300 y pico euros per cápita, lo que cuesta no actuar o llevar a cabo políticas que son incluso contrarias al bienestar de la infancia o a la mejora de la infancia. Como decía antes, el bienestar está en nuestro ADN, en el ADN del grupo, de hecho está en nuestra misión, trabajamos por la realización de los derechos de la infancia para su bienestar y lo definimos, o sea, es como el reverso de la moneda, es como a lo mejor una palabra que estigmatiza menos que la pobreza, aunque haya que llamar las cosas por su nombre, pero trabajamos desde el concepto también de un poco inspirado por el enfoque de capacidades, las 3 dimensiones del bienestar, el enfoque de capacidades de Amartya Sen, que se hizo bastante popular en los 70 y los 80, y lo definimos como la realización de sus derechos y de oportunidades para que cada niña y niño pueda ser y hacer aquello que valora,
a la luz de sus habilidades, potenciales y talentos. Antes también se hablaba de este tema, ¿no? Aquí entran, igual que la pobreza multidimensional, pues la cara positiva o reverso, pues también hablamos de 3 dimensiones principales: la material, que sería la valoración de los recursos que niños y niñas tienen a su disposición, el bienestar relacional, que es lo que los niños y niñas pueden hacer con esos recursos que tienen a disposición, y el subjetivo está en relación a ese estudio que, por ejemplo, a ese estudio que hace referencia a Antonio de la pobreza vivida, sobre cómo los propios niños y niñas piensan y sienten acerca de lo que pueden hacer con esos recursos. Y cómo, en el caso de la pobreza, cómo sienten y piensan que les afecta la pobreza, ¿no? Nosotros hicimos precisamente inspirado un poco por el estudio que hizo el Observatorio de la Infancia. Hace 2 años hicimos un estudio parecido, también sobre la percepción que tenían niños y niñas sobre su bienestar. Y participaron 200 niños y niñas de Polígono Sur, del Cerezo, también de Málaga, como otra entidad de Málaga, Málaga Coge, del barrio de las Majallas en Granada y de un pueblo en Montilla y Marchena. Hicimos esa comparativa, utilizamos la metodología en Andalucía y en 4 países de América Latina, en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Bolivia, y a través de varias, en función de los grupos de población, niños, niñas, adolescentes o personas adultas de referencia, le hacíamos distintas dinámicas para saber qué ellos valoraban más en relación a su bienestar. Eso también nos permitió hacer una comparativa a nivel territorial porque aquí eran una población bastante homogénea en barrios marginales en Andalucía y también en América Latina. Nos permitió hacer la comparativa con lo que pensaban los niños y niñas en América Latina, y también hacer una comparativa sobre lo que pensaban los adultos que era importante para ese bienestar de niños y niñas. Ahí podéis ver en ese gráfico lo que más importancia le dan todos los grupos es la familia y la vivienda. Y en segundo lugar, por ejemplo, los niños y niñas le daban más importancia al juego y al tiempo de ocio que lo que los adultos consideraban que era más importante para ellos, que pensaban que era la educación. Se llama Luces y Sombras en el Bienestar, la creación de niños y niñas, y va en esa línea de proceso. Bueno, como estamos hablando hoy, más allá del impacto económico, la pobreza afecta al presente y al futuro de la infancia, y no solo de la infancia, sino de la sociedad, como hemos visto antes con el tema por ejemplo, de lo que nos cuesta ya a nivel monetario. Pero afecta a su salud, a la calidad de la crianza, a su autoestima, a las expectativas y esperanza de vida, como también comentaba antes Manuel, y a un problema que se está viendo incluso en programas que se llevan desde la Junta de Andalucía desde hace 30 o 35 años, esa transmisión de la pobreza, porque hay programas en los que han participado abuelas, ahora sus hijas y ahora sus nietos. O sea, eso quiere decir que ese suelo pegajoso del que hablábamos de trampa de la pobreza, parece que no somos capaces de sacar a las personas que se encuentran ahí. Y quería incidir en la importancia de lo relacional. Más allá de que los niños y niñas son objeto de atención de las instituciones, de los centros educativos, de las organizaciones que trabajan con ellos, son sujetos relacionales y son los protagonistas de su propia vida. Es lo que queremos nosotros destacar siempre en los proyectos, en nuestros programas y en el trabajo con ellos, ¿no? Y en este sentido, independientemente de que eso es importante la parte material y la subjetiva, entendemos que el bienestar no es algo interior, no es un estado interior que aparece ahí de la nada, sino que se genera y se encuentra en las relaciones de los niños y niñas con uno mismo, con su entorno, con sus pares o con el poder. Y este bienestar va creciendo conforme interactúa con personas de su entorno. Y también estas relaciones le sirven para hacer frente a una serie de necesidades y definimos estas necesidades en lo que os comentaba antes, de lo que el niño puede hacer o ser, pensar y sentir a partir de esos recursos de los que tiene a su disposición. Como
como ejemplo hablamos de que lo que les preocupa a los niños y niñas en muchas de las investigaciones que hemos hecho nosotros y otras entidades de infancia en España y en otros países, no es la falta de recursos per se, no es la falta de recursos en sí, sino el ver que otros niños y niñas sí tienen esos recursos, lo dan por descontado. Y esa situación de exclusión, de no participación, les hace sentir humillación, vergüenza y baja autoestima. Como decía antes, no hay una... Bueno, para hablar de la pobreza infantil, como decía antes, tenemos que hablar de la pobreza en esas viviendas, en esas familias donde ellos viven. Vemos en muchos de estos entornos que hay escasez en estas familias de recursos, de redes de apoyo y de tiempo. Hay algunas palabras ahí que utilizan los compañeros de investigación del estrechamiento de ancho de banda, cuando esa madre no puede dedicarle la dedicación que le gustaría a su hija, a lo mejor después puede hablar de ejemplos más concretos y cómo eso desemboca en tensiones y en conflictos graves, ¿no? Entre adultos y entre adultos. Como decía antes, no puedo hablar de soluciones concretas, pero sí es verdad que el entorno miramos alrededor y sí hay algunos ejemplos de políticas integrales que han mezclado medidas universales de apoyo a la crianza y muy focalizadas, priorizando a las familias con menores ingresos, que han supuesto bastante ganancias. Hablo del caso de Polonia, que con sus características de gobierno no me meto ahí, pero sí que le han dado en los últimos años una prioridad a reducir la pobreza infantil, que la tenía muy avanzada, y se ha quedado un tercio de lo que tenía hace unos años, ¿no? Y después hay otros apuntes que estamos trabajando también desde muchas entidades, a nivel de las plataformas de las que formamos parte, de la plataforma de atención de la infancia, en las que estamos viendo cómo meterle mano, cómo proponer que se puedan hacer reformas fiscales para que estas ayudas vengan de forma automática, para que con la información que tiene la administración actualmente se puedan hacer conexiones entre los ingresos y las prestaciones y que no haya que pasar muchas veces por la burocracia que muchas veces a mucha gente le imposibilita de percibir unos derechos. Aquí ponía como ejemplo cuando hay un despido laboral, como la seguridad social, bueno, hay que hacer un papel y tal, pero parece que actúa de forma bastante automática, ¿no? Y como prioridad y urgencia, hay ejemplos de esta garantía, de esta ayuda a la crianza, que si bien el objetivo es para aplaudir, pero falla en la cobertura de la intensidad. No estamos hablando del ingreso mínimo vital o de la renta mínima de inserción, que nos está llegando a estos niveles que estamos viendo de pobreza familiar. Y un poco por finalizar, bueno, no, más que nada por eso, por aterrizar un poco y que vean un poco por lo que nosotros todo esto, cómo lo traducimos en acciones estas acciones que nos den también evidencias para plasmarlas en evidencias que nos permitan también presionar a estos titulares de obligación para que le pongan solución a las fechas que vienen. Trabajamos en programas en torno a estos derechos que os decía, derecho a la alimentación, tenemos un programa de becas de comedor para llegar a aquellas familias, aquellos niños y niñas que por cualquier motivo la administración no llega o que estando en situación de pobreza necesitan algún apoyo. Lo hacemos durante el curso y durante el verano, porque en el verano a veces como que si los niños ya no tuvieran que comer, y entonces pues seguimos apostando por el derecho a la alimentación también, más allá del curso escolar. Como hablaba también antes Antonio, la importancia de la primera infancia, como el desarrollo es fundamental en esos primeros años. También tenemos un programa de educación de 0 a 3 años, otro de espacio mediodía en el que incluimos educación con acciones de protección.
Tenemos distintos proyectos de educación para la ciudadanía global. Intentamos buscar financiación de la Agencia de Cooperación, del IRPF, de la Consejería de Igualdad de Familia, que se llama Inclusión Social. Y en lo que hablamos antes, a nivel de acción de programa, también trabajamos en el derecho a la protección. Tenemos un programa de protección que se llama Protegemos, a través del cual, con el apoyo de la Caixa, pues hemos llegado a 400 entidades de toda España para la instauración de políticas de protección y buen trato que permitan cumplir con las leyes de protección, en este caso la LOPIDI, y también garantizar la protección de los niños y niñas y la reputación de las propias entidades. Sabemos que ha habido algún caso, pues eso hacemos mucho. Y también tenemos un sistema de inteligencia artificial, Cambio, lo llevamos a cabo también en el cole de Ángela, ahí en el Polígono Sur. Es un sistema de inteligencia artificial en el que los niños 2 veces al día pues, expresan sus emociones a través de una aplicación. Eso les permite avanzar en inteligencia emocional, en autocuidado, en autoconocimiento y pues a través de esa aplicación pues, se pueden detectar o prevenir posibles situaciones de desprotección. Se ha llevado a cabo con 50, hasta ahora con hasta 50.000 niños y niñas, creo, y pues se ha dado el caso de que un 18% necesitaría algún tipo de seguimiento en algún momento del curso. BRSOL es otra aplicación, en este caso de comunicación y de denuncia que utilizan los propios chavales en caso de que vean que algún amigo o algún compañero está siendo víctima de algún tipo de exposición. Ya me queda poco para terminar. Y como esta acción, pues esta acción programática la complementamos también con acciones de investigación e incidencia política, la investigación a través de estas evidencias, cómo impacta esta pobreza en los niños y niñas, siempre intentando contar con su visión, con su papel protagonista. Y tratamos que estas evidencias nos sirvan para proponer medidas para la mejora de las políticas públicas, ¿no? A veces lo hacemos de forma coordinada en la plataforma de la que somos parte, la Coordinadora de ONG de Andalucía, la plataforma de infancia, el foro de profesionales por infancia, y también a veces lo hacemos a través de acciones concretas en la Comisión de Política de Protección de la Infancia, en momentos puntuales como en las elecciones autonómicas y locales, para intentar que este tema de la pobreza infantil esté en la agenda política. No podemos sacar pecho, sinceramente, porque nos cuesta mucho, pero aquí ponemos unos ejemplos ya muy concretos de estas evidencias que sacamos a través de encuestas, a través de informes que hacemos ya de una forma ya muy sistematizada, muy localizada, ¿no? En este caso hicimos una encuesta con familias cuyos hijos van al comedor, un poco para saber exactamente, más allá de los datos oficiales que da la Junta de cobertura y intensidad de las ayudas, un poco lo que suponía el comedor para estas familias, ¿no? El 30% utiliza el comedor todos los días, el 7% de la familia declaraba que no pueden ir porque no hay comedor escolar en su centro, el precio del comedor había subido 40 céntimos en los últimos años y supone 95 euros al mes y 836 euros en todo el curso escolar. Eso, las familias que no sean bonificadas, pero que estén en situación de pobreza, que es el caso, que la bonificación deja fuera a muchas de las familias en situación de pobreza, pues esto supone un descuadre en las cuentas, ¿no? Es un ejemplo de eso, de data que utilizamos para después incidir. Y el tema de protección de la infancia, lo comentaba Antonio, porque él también está participando, estamos haciendo en base a la LOPIDI, a la Ley de Protección, en base a un artículo 35, que es el de la figura del coordinador de bienestar y protección en un centro educativo. Estamos trabajando en distintas comunidades autónomas con mesas de expertos
un poco en base a ese llamamiento que hacen los tratados de infancia de trabajar coordinadamente, los titulares de obligación, los de responsabilidad y los de derecho cuando podemos, los de niños y niñas, trabajar conjuntamente para, en este caso, esa figura tan importante de coordinador de nuestra protección, proponer aportes, ¿no? Para que realmente la implementación sea lo más posible. Estamos en un momento de compilación de aportes y hay un momento de oportunidad y una oportunidad que es la mesa intersectorial, que parece que ahí se podrá presentar esta recopilación de aportes. Lo acompañamos con un plan de comunicación y incidencia para que esta figura, que es muy desconocida, más allá de los centros educativos, hemos visto que es muy desconocida, lo hemos visto en informes que hemos sacado al respecto. Y también hay enganchando con esa parte internacional que también trabajamos, pues igual que el estudio que antes os comentaba de percepciones de bienestar, estamos presentando una propuesta, a ver si conseguimos también financiación, de investigación para hacer una comparativa entre oportunidades de mejora de la LOPIDI en Andalucía, comparándola con una ley parecida, similar, que más o menos de la misma época, en El Salvador, que es la ley que es junto. Entonces, a través de esa comparativa también tener otra avenida, otro camino de influencia. No, yo creo que ya nos llama a quedar. Gracias. Estamos en gracias. La descargamos. Yo me ando buenas tardes, yo me ando presento. Así, bueno, primero yo doy las gracias por estar aquí, pero al mismo tiempo digo yo qué hago aquí, ¿vale? Yo tengo las dos, porque soy una imprudente, creo yo, no sé exactamente porque estoy aquí. Yo soy Ángela, soy maestra, y estoy en la dirección de un colegio de Polígono Sur, sí, donde se ve con rostro, con nombre, con apellido, lo que ha hecho Inmaculada y lo que ha hecho Fernanda, ¿vale? Entonces, y yo tengo aquí una presentación que yo no sé si la veo o no, pero voy a decir una cosa del comedor escolar que muchas personas no saben, y es que los niños en Andalucía tienen hambre desde los 3 hasta los 12 años. A partir de los 12 años los niños ya no comen, porque no hay comedores escolares en los institutos. Y entonces los niños comen en junio, incluso con un programa al que le podemos dar muchísimas vueltas, que la Junta, la Consejería del Desarrollo Educativo, que no es educación, llama SIGA, Solidaridad y Garantía Alimentaria. Ese programa existe en Andalucía. Con ese programa, los niños y las niñas de Andalucía en situación de pobreza, de exclusión, tienen garantizada la merienda y el desayuno, en teoría, desde los 3 hasta los 12 años. Porque después ya digo que eso lo decimos mucho cuando nos reunimos las direcciones de Polígono Sur, los reunimos los centros de infantil primaria y los de adultos, el de adultos y los de secundaria, siempre decimos, es que ¿qué pasa por los niños y las niñas que tienen un comedor hasta junio, porque están en sexto de primaria y empiezan primero de la ESO en un instituto, ya no comen? Porque en los centros concertados, los comedores abarcan toda la etapa educativa. Entonces, eso es un problema que ya esto no está aquí, pero yo lo digo porque soy así. Y porque estoy muy nerviosa también. Entonces, bueno, porque es una realidad y una denuncia que siempre ponemos sobre la mesa. Es decir, hay que darle una vuelta, porque si la situación, como he puesto, aprovechando que tenemos un momento comentacional, si la situación es difícil con los comedores escolares para niños de 3 a 12, pues que desde los 12 hasta los 16, ya que no sea difícil, que es imposible. Porque las consejerías de desarrollo educativo no contemplan, salvo excepciones. En Polígono Sur hay un comedor en uno de los 4 institutos, 25, y llega a un porcentaje muy pequeñito, para que os hagáis una idea de cómo está el tema de los comedores escolares, sin ser los comedores escolares la panacea a la solución de la pobreza. Pero las cosas están obvias y tan claras, ¿no? Entonces, yo soy maestra, estoy en la dirección de un cole, tengo aquí a Eduardo, que no sé por qué está aquí. Eduardo fue compañero mío y nos queremos una harta y era director del cole antes de estar yo, ¿no?
Y a mí me encantaría decir que la evolución de la pobreza infantil, al menos la que yo conozco de primera mano, que es la de Polígono Sur, porque lleva allí desde el 98. Entonces, desde el siglo pasado, yo algunas veces digo, ¿usted quiere del siglo pasado? Porque no tiene más importancia. Entonces, no hemos ido a mejor. Hemos ido a peor, a pesar de planes de variada actuación preferente, de zonas de actuación preferente o de variadas ERACI, que son las 187 que tú has nombrado antes, ¿no? Entonces, de ahí vengo yo del cole. Yo estaba en el cole hasta las 3:30 de la tarde con esos niños y con esas niñas que tienen rostro. Porque además se da la paradoja intencionada, a ver si yo puedo bajar esto. No, aquí ya está, que os voy a contar un poco del cole Andalucía. Esa es la entrada, esa era porque ahora luego la veréis, está cambiada, porque los espacios hay que dignificarlos, ¿no? Entonces hemos hecho cositas para que el colegio, la entrada sea un poquito más buena. Nuestro cole es un ejemplo de exclusión social absoluta, de política de segregación escolar por parte de la Consejería total y absoluta. Nuestro cole está en el puntito rojo que nos ha enseñado uno de los puntitos rojos que ha enseñado Inmaculada, de los rojos en tasa de desempleo, en esperanza de vida, en formación, porque estamos dentro de Polígono Sur, que son 6 barrios. El informe de los 15 barrios tiene un error porque saca fuera de Polígono Sur 2 barrios que están dentro de Polígono Sur, no sé si intencionadamente o por desconocimiento, en cualquier caso da igual, estamos en el ranking de ahí, ¿no? Entonces, Polígono Sur, siendo un barrio muy amplio y muy grande que está en esas situaciones de exclusión, no todo Polígono Sur es igual, no todos los Polígonos Sur tienen los mismos índices y sin embargo existen centros educativos dentro del Polígono Sur, como es el CEI Andalucía, donde el 100% del alumnado está no en riesgo de exclusión, no en riesgo de pobreza, sino en situación de exclusión grande, en situación de pobreza. Ahora hablamos, porque después a partir de esto lo que traigo son interrogantes, porque no tengo, bueno, algunas certezas tengo. Bueno, tengo hasta hoy, no tengo un plato igual ya no las tengo, ¿no? Y somos un ejemplo de política educativa segregadora, con lo que ello conlleva vinculado a no respeto de derechos de los niños o un desarrollo pleno de los niños y de las niñas. ¿Por qué digo que somos segregados? Porque nosotros tenemos 132 alumnos, mañana estamos nuevas, porque van y vienen alumnos durante todo el curso. ¿Por qué Polígonos son un espacio de movilidad? Las familias se mueven a otros espacios por diferentes temas, ¿no? Como decía, el 100% de las familias están en esa situación de exclusión, el 95% pertenece a la población gitana en situación de exclusión, también tenemos una hija gitana que no está en situación de exclusión, porque el pueblo gitano no vive todo ello en situación de exclusión. Hay muchas personas gitanas que no están en esa situación, algunas de ellas invisibles. El 95% de la alumnado gitano está en mi centro, pero el 95% de Polígono Sur no es población gitana, hay una concentración. Además hay una concentración de 2 espacios que están muy cerca, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos una política de segregación que influye en esa cronificación y en esa perpetuación de situaciones de pobreza y de exclusión, por más esfuerzo y por más noticias que veamos por ahí de cuánto dinero se invierte en Polígono Sur. Yo no digo que no se invierte. Lo que tenemos que pensar es cómo se invierte, para qué se invierte y si en cualquier caso ha sido suficiente. Buscando un día noticias en el cole, nos encontramos con el señor Franguay, que es lo que diario en unas elecciones municipales que no sabíamos ni que había llegado al cole, que nos tituló como el colegio más conflictivo de toda Sevilla. Pues eso somos nosotros. Es verdad que el contexto en el que está el cole es un contexto de conflicto y de violencia estructural, mantenida, sostenida y justificada. ¿Vale? Entonces, pero es verdad que después os invito a todos a que vengáis al cole de Andalucía, que es un espacio de convivencia, de encuentro y de crecimiento y de avance. Lo que no avanzamos, lo que nos gustaría, porque, y eso es algo que se ha nombrado, que ha nombrado Fernando, y que, con lo que yo estoy de acuerdo, y es de las pocas certezas que yo tengo, que trabajar para la superación de la pobreza es trabajar interdisciplinarmente. Es decir, educación por su lado no va a ser educación sola no puede llegar. Políticas sociales solas, sin contar con educación, sin contar con salud, sin contar con empleo, tampoco va a llegar. Entonces, de lo poco que yo
tengo certeza es de la necesidad de que trabajemos juntos. Y ya digo que el reto que traigo creo que son dudas y preguntas que yo me voy haciendo. Cuando Antonio me llama a mí a invitar a mi cole, soy Antonio, tú podías venir y yo digo, ¿y qué digo? Entonces la primera era que se ha respondido que es pobreza, que obviamente la situación de pobreza va mucho más allá de la falta de ingresos, porque si la pobreza se superara con ingresos, pues con una política, con un ingreso mínimo vital bien llevada, que después cuento algunas situaciones en nuestro cole con el ingreso, la pobreza estaría superada. Porque si yo soy pobre porque no tengo dinero, si consigo dinero es porque se cobra. Pero es que, como se ha dicho, un factor multidimensional. Y voy a poner solamente dos ejemplos de aspectos en los que los niños y las niñas de nuestro cole difieren de niños y niñas de otros contextos que no están en situación de pobreza, que tienen que ver con aspectos culturales y que tienen que ver, por ejemplo, con el aspecto de modelos de parentalidad positiva, modelos de relación en el hogar, ejemplos que tienen referentes, por ejemplo, el uso del móvil con una anécdota del día 10 de abril que le había contado ahora y por eso están esas dos imágenes. En el acceso a la cultura, por ejemplo, tenemos las bibliotecas públicas. Sevilla tiene bibliotecas públicas. También podríamos hablar en qué condiciones, cómo las tiene, pero en los barrios hay bibliotecas públicas. En Polígono Sur hay una biblioteca pública, la biblioteca pública del Esqueleto. Es decir, yo no tengo que tener ingresos para ir a la biblioteca. Entonces, por eso es una reflexión, es decir, ¿la pobreza es solamente de ingresos? No, es decir, hay muchos más condicionantes que dificultan que los niños de nuestro cole, que son además más apasionados de la biblioteca del cole, después por la tarde no van a la biblioteca del Esqueleto. Porque la dinámica de relación, la dinámica de convivencia, la realidad dentro de su familia, por la tarde primaria, que no se soluciona únicamente con falta de ingresos. Y ahora cuento la anécdota de las diferencias que tienen y que viven los niños y las niñas en función de los contextos en los que están. Estamos el día 10 de abril en un teatro en el Hogar Virgen de los Reyes, porque hay una muestra de teatro escolar. Niños y niñas que preparan a lo largo del año, con apoyo del ayuntamiento, una obra de teatro, que tiene que ver, está vinculado también al área de salud del ayuntamiento, a las unidades de promoción de la salud, y se quiere trabajar con esa obra de trabajo de teatro que crean los niños y las niñas, se quiere trabajar el tema de las adicciones, ya sea la adicción a la tecnología o otro tipo de adicción. Y entonces, el cole de mi hija, una niña de 10 años que está en el Huerta Santa Marina, cole que está en una boca calle, prepara una obra de teatro y va. Niños que viven en este contexto de los verdes, del mapa que hemos inmaculado de verde. Y en ese mismo momento están, para actuar también, porque también han preparado una obra, un centro de Polígono Sur, que no es en Andalucía, y está como niños y niñas que han preparado una obra de teatro, pero también como espectadores, y está un cole de Polígono Norte, ¿vale? Entonces se hace la obra de teatro y después hay un coloquio con los niños, se les pregunta y tal, y hace una de las personas que dinamizan. ¿Quién de aquí? A los niños y a las niñas que están aquí presentes, niños y niñas de 9, 10 años. Les pregunta, ¿quién de aquí tiene móvil? Y lo usa, y entonces se habían sentado. Huerta Santa Marina está sentado en este lado, Colegio del Casco Histórico de Sevilla, Colegio de Polígono Sur y Colegio de Polígono Norte están situados en esta parte. Pues aquí se levanta la mano los niños y las niñas, mayoritariamente niños de 9 y de 10 años que tienen móvil. Y en el colegio de Huerta Santa Marina levantan la mano 3. Ahí hay también diferencia. Porque estos niños, después los niños hablan de por qué usan el móvil y para qué. Pues yo me acosté tarde porque además estuve viendo sin control de qué están viendo, para qué están viendo. Entonces, la pobreza no es solo una cuestión, traía estos dos ejemplos, que yo no sé si han servido, pero que a mí me servía una cuestión de ingresos, sino que va mucho más allá de ello y se podría definir de muchas maneras. Una de las definiciones en cualquier caso es algo multidimensional y que tiene que ver con que tengo que hay pobreza cuando no me garantizan el acceso a todos aquellos recursos que sean necesarios para desarrollar todo mi potencial como persona y pueda cubrir todas mis necesidades. ¿Y cuáles son mis necesidades? Pues ahí
Ahora, como te imaginas, yo la tenía en un PowerPoint para poner después esto, pero no pasa nada, esa imagen está muy fea, pero yo la explico porque decíamos, hay pobreza si yo no puedo cubrir mis necesidades básicas. ¿Cuáles son las necesidades básicas? Hay muchos estudios de necesidades básicas, pero hay una pirámide de Maslow que explica cuáles son las necesidades básicas. Desde las más bajitas, que están en la base, que tienen que ver con la fisiológica, con lo básico, el comer, el poder respirar, el poder, hasta la máxima, que es poder de autorrealizarme, expectativas. Lo de las expectativas tiene mucho que ver con un párrafo de Bourdieu que ha enseñado Antonio. Es decir, cómo nuestros niños y nuestras niñas, no sé, cuando le preguntamos a los niños y a las niñas de nuestro colegio qué va a ser mayor, hacen mayor así. Otros dicen que quieren ser chatarreros. También tenemos youtubers, por supuesto, como el resto de la sociedad, porque viven aislados físicamente. Polígono Sur tiene todas esas, tiene la vía, tiene Itasa, tiene la C30, perfecto. No se pudo bajar el tren. Un Polígono Sur, por venir sí, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Fue casualidad también. Entonces, tienen esa barrera física, pero después ellos en internet están y se mueven. Entonces saltan al mundo y salen fuera, ¿no? Pero sus expectativas son muy bajitas y las vamos trabajando y las vamos construyendo en la escuela y las vamos construyendo en la escuela con la familia, que una de las actividades que nosotros hacemos con la familia es, y muchas veces la primera vez que lo hacen, es, sobre todo con los niños y niñas que se van al instituto, que grabamos un vídeo diciéndole la familia, normalmente la madre, vienen muy pocos padres, algunos vienen, eso no es de Polígono Sur, eso es de la educación en general, vamos más las madres que los padres, diciéndoles qué esperan de ellos en el instituto, qué orgullosas están de sus hijos, es decir, dándoles mensajes positivos. Porque muchas veces las relaciones fuera, queriéndose mucho, hay un modelo, a veces no intrafamiliar, pero sí en el contexto, un modelo de relación violento. Y el ingreso mínimo vital o cualquier otro ingreso solo por sí mismo no puede acabar con eso. Cuando nosotros vienen compañeros nuevos al cole, yo creo que voy a ir al discurso, ¿no? Cuando a nosotros nos vienen compañeros nuevos al cole, les sorprende mucho la realidad de Polígono Sur. Vienen compañeras que viven en Sevilla y llegan un día y se te ponen a llorar. Y tú dices, ¿qué te ha pasado? Dice que como yo, siendo y viviendo en Sevilla, no conozco la dureza de esta realidad, que tiene indicadores, es decir, la esperanza de vida en algunas zonas de Polígono Sur, 8,8 años de vida menor y más, y eso lo vemos y lo sufrimos, porque hemos perdido abuelos de 50 y tantos años, de 60 años, muchos, en Polígono Sur, y abuelos de nuestros niños, porque es verdad que existe una realidad que es así de dura. Entonces empezamos a reflexionar y a hablar en el cole, y siempre salen, de alguna u otra manera, sobre todo con compañeros que se incorporan luego al cole, si el eterno debate ya supera de si hay que dar pescado o la caña, porque no hay que dar pescado, hay que enseñar a pescar. Y nosotros decimos, ¿y si enseñamos a pescar y todos los mares están contaminados, dónde pescamos? Hay que pescar, hay que enseñar a pescar, pero a la vez hay que limpiar los mares y los océanos. ¿Qué queremos decir con esa metáfora? Que tenemos que trabajar, por eso ponía esa foto ahí, es decir, vale, enseñamos a nuestra familia, porque nosotros trabajamos con el alumnado y con la familia, y con organizaciones y con trabajo en red, que es lo siguiente que viene, a que tengan herramientas, a que promocionen, pero si después el contexto no se ha trabajado, si mi contexto después es un río contaminado, ¿dónde voy con la caña? Si los peces han muerto todos, ¿qué pesco? Y después tenemos otro debate, que tenemos familias que están en esos procesos, con trabajo con entidades, con trabajo con algunas administraciones, con familias que les ha cambiado la vida el ingreso mínimo, ahora con recursos, pero que no llegan. Vale, maestra, yo estoy haciendo esta formación para conseguir un empleo. ¿Qué tipo de empleo va a conseguir una madre de mi cole? Que no pone en el currículum los nombres de la calle de Polígono Sur y a veces mi foto. Es un empleo con una garantía que le permita por sí mismo. Vivimos en una sociedad, y no solamente ya en Polígono Sur, de mucho empleo precario. Es decir, el empleo tampoco garantiza la superación de la pobreza por sí mismo, ¿no?
Y después, mientras estamos en esos procesos, a veces nos contradecimos con nosotros mismos. En el cole no necesitamos que nos contradiga nadie, somos nosotros, que tenemos claramente que trabajar por esa promoción, por ese enseñar a pescar, por ese limpiar el océano, y te viene una marea y dices, muy bien, y mientras aprendo, hoy como. Y entonces damos pescado. Porque el pescado a veces hay que seguir dando. Lo que no podemos dar son los pescados sin trabajar, enseñar a pescar y limpiar el océano. No sé si la metáfora, pero es así. ¿Cómo limpiamos el océano? Pues tenemos claro, y es lo que creo que ya he dicho, que tenemos que trabajar con la infancia, obviamente, son los destinatarios porque estamos hablando de pobreza infantil, pero no podemos trabajar con los niños y las niñas sin trabajar con su familia, porque esos niños y esas niñas están en una familia, y no podemos trabajar con esa familia para mejorar esa situación cronificada y perversa de pobreza si no trabajamos con los contextos con políticas estructurales que realmente quieran terminar con la pobreza, terminar con un barrio como Polígono Sur y otros barrios, que yo conozco muy bien, que es el de Polígono Sur. Pero ahí estaría pues, Torreblanca, Palmete, Palma Palmillas, en otras ciudades. Que realmente existe la voluntad política de acabar con esos barrios, porque en Polígono Sur hay un plan integral aprobado en el BOJA desde hace muchos años, y Polígono Sur no ha ido para nada. Polígono Sur ha ido hacia atrás en muchos aspectos. Hay un comisionado que coordina ese plan integral. Pero ese plan integral está muy bien, tiene sus matices mejorables como casi todo en la vida. Pero después eso tiene que traducirse en una realidad, tiene que traducirse en voluntad política, que realmente queramos acabar, transformar, conseguir el objetivo 1, acabar con la pobreza. Fernando hablaba de 4 enfoques, que me los ha apuntado en el siguiente el jurídico, el social, el moral y el monetario. Yo muchas veces digo, cuando vienen personas al cole, acabar con la pobreza es una cuestión para mí de justicia, pero si no la quieres de justicia, es una cuestión monetaria. Nos cuesta más caro la pobreza que acabar con la pobreza. Entonces tú eliges, o sea que yo alguno no lo ve por cuestión de justicia, es decir, una u otra. Y eso pasa forzosamente por trabajar de manera interdisciplinar y no trabajar solamente con los niños y con las niñas. Es decir, tenemos 100% de gratuidad del comedor escolar a todos los niños de nuestro comedor escolar, 100 niños de los 132. Pero la gratuidad del comedor escolar, trabajando solamente con el niño, sin trabajar con la familia y las situaciones de vida de la familia, y sin trabajar con el contexto y mejorar los espacios de vida de esos niños, mejorar la vivienda, mejorar la convivencia, mejorar la seguridad, mejorar, es decir, dejar de mirar para otro lado, que ahora lo encontré que lo expresa muy bien. Y todo ese trabajo con infancia, con la familia y con el contexto, tiene que hacerse poniendo a la persona en el centro. Yo a veces, por ejemplo, con el salario mínimo interprofesional, no sé si lo que está en el centro es la persona o es la conexión a internet, la clave de la seguridad social, porque la burocracia que lleva detrás. En nuestro cole vienen familias que les ayudemos. Yo digo, la maestra del cole decimos ya que nos vamos a titular en el trabajo social. Porque vienen al cole porque hay una brecha digital. Y si tengo brecha digital, yo tengo que solicitar para yo poder tengo que tener el padrón. El padrón ya lo podría pedir presencialmente, ahí hemos avanzado. Pero ahora tenemos que tener la clave. ¿Cómo? Es decir, la persona no está ahí en el centro. Y yo creo que tiene que haber procesos de garantía y procesos de transparencia, pero también que tiene que estar en el centro la persona. Y tiene que estar la persona, y esa persona tiene que ser escuchada. Tiene que ser escuchada. ¿Yo qué necesito para salir de esta situación? ¿Y qué parte es mi responsabilidad? Porque, y ahora paso, pues lo voy a pasar. No lo tenía aquí. Porque hay una parte que se me corresponderá a mí como ser individual, pero hay una parte que corresponde a la sociedad y a la situación estructural. Y a veces yo he escuchado, y entonces cuento hasta 10 para no morder, hombre, los niños y las niñas de mi cole y sus familias viven así porque quieren y porque no se esfuerzan.
Y yo digo, si supierais, y yo no digo que no haya alguna persona que no viva así porque no quiere y no se esfuerza, ¿vale? Pero sé que no es la mayoría. Los niños seguro, porque los niños y las niñas no han elegido, los niños están allí. Les ha cogido el 41013, los 41002, que es este. No hicieron nada, cayeron allí, ¿no? Entonces, es distinto y tengo claro que los niños no tienen ninguna responsabilidad individual. Alguna familia tendrá responsabilidad individual, pero tengo clarísima que hay una responsabilidad que es estructural y que el esfuerzo es una trampa. Y nosotros creemos en el esfuerzo y trabajamos con nuestros niños y nuestras niñas que se esfuercen muchísimo. Y tenemos niños y niñas que se esfuerzan muchísimo, pero que se esfuerzan muchísimo que en una carrera de 100 metros van a recorrer 1000 metros, ¿verdad? Van a llegar a la salida de los 100 metros y después van a recorrer los 100 metros. El que está en la salida de los 100 metros, cuando lleguen los míos, ya han descansado, ¿no? No sé si me explico lo que quiero decir. El esfuerzo es muy tramposo. Yo tengo el esfuerzo, el ejemplo del esfuerzo yo lo tengo en mi padre. Mi padre es una persona que trabajaba en el campo y que emigró a Alemania. Digo, coño, si fuera por el esfuerzo, mi padre era Amancio Ortega. Después de Amancio Ortega, el esfuerzo por sí mismo no. El esfuerzo es necesario, pero el esfuerzo acompañado, poniendo a la persona en el centro y como protagonista. Y creo que vienen sin pocas cosas más. Salvo que tengo claro también en mi tiempo en Polígono Sur que se ha hecho mucho de lo que Forges ponía ahí, que es mirar para otro lado. ¿Sí? Y que la consecuencia de que las administraciones públicas miren para otro lado, en esa parte de responsabilidad estructural y colectiva, es que tenemos a nuestros niños y a nuestras niñas con problemas de salud, afectando a su esperanza de vida, aquí ya me voy a repetir con lo que se ha dicho, con problemas en las relaciones y en los vínculos, con ausencia de bienestar emocional y esa falta de expectativas, el yo no valgo, yo no sé, el yo no porque a lo que venía de Bourdieu es algo innato, yo no sirvo para esto. Y cuando uno se pone la losa de que yo no sirvo, tras quitar esa losa es muy difícil. En el colegio somos optimistas y la quitamos, pero de entrada estamos mal. Tenemos niños y niñas con dificultades en el aprendizaje. Nuestros niños y nuestras niñas en ese contexto tienen un lenguaje muy limitado. Los lenguajes limitados, el lenguaje pobre, empobrecido, es un lenguaje que limita el pensamiento, porque desde la psicología se tiene muy clara la vinculación que hay entre el lenguaje y el pensamiento. Entonces, eso les afecta a nuestros niños y a nuestras niñas en su rendimiento escolar. Tenemos claro que tenemos familias en desequilibrio de precariedad y que todo eso provoca una desigualdad de oportunidades. Y no nos damos cuenta que hay otro ejemplo que pone ahí, que todos formamos parte de un mismo sistema, es decir, todos vivimos en la ciudad de Sevilla o en los alrededores, todos estamos en Andalucía, es decir, y que nos creemos que Polígono Sur está allí y que lo que pasa allí se queda, y la pobreza de Polígono Sur va a afectar y afecta a toda la ciudad de muchas maneras. Entonces, cada cual podemos trabajar por superar esa pobreza por lo que queramos, porque lo creemos como principio ético, porque lo creemos como justicia o por puro egoísmo para no tener que gastar más dinero y que no nos cueste 1.300 euros cada ciudadano por tratar con la pobreza. ¿No depende? Es lo que yo diciendo. Y ahora, para no caer en la desesperanza, porque con ese contexto y con lo que estás contando y que el polígono va peor y que es un centro segregado, esto es un hundimiento. Nosotros entramos en nuestro cole, Fernando ha estado en nuestro cole y lo conoce, porque trabajamos con Caño y con otras políticas de protección, y nuestro cole trabaja intentando darle la vuelta a todo eso. Es un espacio de paz, es un espacio seguro, es un espacio de acogida, es un espacio de afecto, es un espacio de tener cubiertas las necesidades básicas, es un espacio de escucha, es un espacio de formación, no solamente para el alumnado, sino que es un espacio de formación también para la familia. Es un espacio para que nuestros niños y niñas tengan en la educación el máximo de igualdad de oportunidades posible. Difícil siendo un centro segregado, porque por más que lo hagamos, partimos de un espacio que es segregado. Nuestros niños y nuestras niñas del cole necesitan que quien se sienta en su mesa al lado sea un niño y una niña distinta a él, y no que se siente el mismo niño y una niña que después está con él en la plazoleta. ¿No? Necesitamos ver diversidad, porque la diversidad es riqueza. Entonces, con ese contexto de segregación y a pesar de ello, nosotros trabajamos para que nuestros niños tengan lo mismo que tienen los niños y las niñas de otros barrios más favorecidos. Brecha digital.
de los niños, ordenadores al cole y trabajar la alfabetización. Problemas de salud, trabajo de salud. Entonces, ¿vale? Así vamos trabajando y nos lo han reconocido con diferentes premios y proyectos que los que vienen monetariamente nos vienen muy bien porque lo invertimos en los niños y las niñas, ¿no? Y ese es uno de los cambios cuando decía que empieza con el cole como es y como lo tenemos ahora, porque los espacios dignifican, ¿no? Como los espacios dignifican, pues los niños y las niñas y las familias decidimos cambiar la entrada del cole y hacer un poquito más agradable. Y con esto termino. Muchísimas gracias. Creo que a las 9 tenemos que irnos, ¿verdad? Y son